Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Estamos aquí un día más en el podcast. Como bien sabemos, ahora mismo estamos tratando la mitología griega y estamos hablando de un personaje muy importante ahora mismo en la mitología griega, que es Alejandro Magno. Hemos dividido su vida un poco en 3 capítulos. Primero, en el anterior hemos estado hablando de su exilio y de cómo fue. Ahora en este segundo vamos a centrarnos en los conflictos bélicos y en conocer al Alejandro despiadado y creador de imperios del que se habla. Y pues bueno, el tercero ya lo dejo para cuando lo hagamos. Como bien sabemos, traemos siempre a un suscriptor para que hable con nosotros de estos temas que nos interesan mucho. Así que hoy hemos traído aquí a Miguel. Encantado de conocerte, Miguel. Encantado, bienvenido. Daniel. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por tu podcast. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy, como ya hemos comentado, vamos a hablar de los conflictos bélicos, ¿no? Así es. Te dejo que empieces, que sé que te gustan las guerras del principio. Alejandro, para mí al principio, después de su coronación, tenía mucho que demostrar. Muchísimo que demostrar. Mucho, ya lo tratamos en el anterior podcast. Algo que no podía hacer de una manera, no podía conquistar de una manera convencional. A él se le pedía algo más, Claro. al creerse un semidios. Pues bueno, entramos en la primera batalla en Asia Menor, en lo que sería hoy Turquía, la entrada de Turquía, es la que se encuentra con 4.000 hombres frente a 10.000 persas. Era el primer enfrentamiento que tenía contra los persas, como ya habíamos hablado. En este enfrentamiento, Alejandro llevaba 4 días cabalgando con todo su ejército para llegar a la zona donde estaba el campamento de Darío III, el rey de Persia, Que no estaba él presente aún. que no estaba presente en esa batalla, era casi todo mercenarios, la veía una batalla bastante sencilla Darío, así que no le dio mucha importancia. Fueron mercenarios, algunos miembros, eran superioridad numérica, así que no se le dieron mucha Darío lo importancia. veía bastante fácil. Claro. Bueno, pues Alejandro en ese momento, sabiendo que estaba en inferioridad y que en un combate cara a cara iban a perder, decide que pese al cansancio de sus soldados, como no se iban a esperar un ataque por la noche nada más llegar, los persas, decide cargar con todo contra los persas. En ese momento los caballos no están acostumbrados a que haya una estampida tan grande y se revolucionan cayendo, los soldados se caen de los caballos, se pisotean unos a otros, Claro. total un descontrol. Eso era un gran problema de esta época, perdón que te corte, que la caballería era un factor muy importante en las guerras, porque era lo más potente que se tenía en ese momento. El problema es que estamos hablando de que no son máquinas como ahora, que pueden ser más fiables a lo mejor. Estamos hablando de caballos, que al final son animales y son animales pensantes, y llegaba un momento en el que si les sometías a mucho estrés a los caballos, reaccionaban de mala manera y acababan huyendo ellos mismos de la batalla por miedo. Y esto yo estoy convencido de que Alejandro lo sabía, y Alejandro sabía la reacción que iba a causar, porque si no, con ese cansancio yo tampoco le veo otro porqué a atacar por la noche sin ese cansancio, con todo lo que conllevó, que fueron bastantes discusiones con varios generales, que claro, después de esto la figura de Alejandro salió reforzadísima. Claro. Todos sus generales confiaron muchísimo más en él, porque ellos estaban viendo una muerte segura, y Que para acabaron en ellos una victoria. Alejandro les había salvado la vida. Después de esto, pues claro, como están con la euforia del momento, siguen bajan por toda la zona de Turquía, pegado al mar Dirección a Egipto. Mediterráneo, dirección a Egipto. Van conquistando ciudades, tanto por la voz como por la fuerza. Claro. Hablaban primero con las ciudades, les decían si querían entrar en el reinado macedonio en vez de en el persa. Si aceptaban, iba todo muy bien, pero en el caso de que no quisiesen, se veía un Alejandro hiper despiadado que no admitía ningún tipo de conversación, eliminaba a todos los civiles y quemaba la ciudad. Claro. Y bueno, después de esto, a Darío no le está haciendo nada de gracia que siga avanzando y le quite territorios, y se van a encontrar en Isos, Esta que es una zona muy importante. Y es una gran batalla porque es la primera en la que se cruzan Alejandro y Darío realmente. Alejandro y Darío se cruzan ahí por primera vez, aunque no tenían pensado verse, porque en esas batallas es muy difícil que los dos reyes se vean, porque el rey persa Claro. siempre está muy protegido en el centro. En cambio, el rey macedonio es Lucha. uno de los líderes del ataque, Claro, es es al el que que- tienen que seguir todos. Para luchar, claro. Bueno, es una batalla bestial que invito a la gente, porque aquí no tenemos tiempo a contarlo, a que vea un poquito más. Vamos a dejar otro enlace debajo del podcast, Perfecto. te lo comenté. Sí. Y
Al final, la estrategia que usa es poner todos sus soldados en línea para que no se vea la superioridad numérica. Eran 100.000 soldados persas contra 40.000 macedonios. Total, los flancos de los laterales consiguieron que se abriese el medio desprotegiendo a Darío el rey. Y Alejandro, muy inteligente y muy hábil en ese momento, decidió atacar con toda su caballería, que como hemos dicho antes era lo más fuerte hacia Darío. Como no había manera de protegerle, tuvo que huir. ¿Qué pasa? Que el general persa era el que indicaba todo. Cuando él faltaba, ya no había más órdenes. Entonces al huir, dejó a su ejército morir. claro, Algo que tampoco sentó muy bien en Persia, pero bueno, todavía no había perdido prácticamente nada del imperio. claro, había perdido solo poca parte del imperio, lo único que a la hora de hablar de Darío se hablaba mal de él en ese momento porque había huido de una batalla, había dejado morir a sus soldados y había perdido ya, no estaba perdiendo gran parte del imperio, pero estaba perdiendo ya una parte. Y cuando se pensaba, bueno, cuando los persas pensaban que Darío era realmente un rey joven y que no tenía experiencia y que le iban a vencer rápido. Y algo que Darío no sabía es que esa batalla era muy importante para Alejandro, Claro. porque estaba en su camino hacia Egipto, que sé que a ti te gusta muchísimo ese Y tema. vamos a comentarlo Y ahora, vamos a comentarlo un que poquito. es súper importante porque tras la batalla en Isos, Alejandro decide viajar a Egipto. Tenía él mucho amor por la ciudad egipcia, por los dioses y Sí, porque bueno, los dioses, uy, perdona que te corte, Tranquilo. pero los dioses, él los veía los mismos dioses, no diferenciaba entre, por ejemplo, Amon-Ra y Zeus, claro, de para quien él creía hijo, de quien él creía ser hijo. claro, Para él eran los mismos dioses, pero con nombres distintos. nombre. Entonces lo que decidió Alejandro fue bajar a Egipto porque, a pesar del amor que tenía por la mitología y la ciudad, sabía que la relación de Egipto y Persia tampoco era muy buena. Entonces lo que hizo fue ir a Egipto en son de paz, habló con los gobernadores de la ciudad y pues bueno, tratando con ellos, convenció a Alejandro prometiéndoles a los egipcios la liberación del pueblo y el reconocimiento de lo que era la ciudad egipcia, que realmente era un potencial de recursos y económico increíble para el imperio persa. Tal templo era para él que allí deja su mayor obra, la ciudad de Alejandría. Cierto es que allí la funda y a día de hoy sigue estando allí. Supongo que hablarás de ello en el próximo capítulo del podcast. En ¿no? el último, que es la última parte de la vida de Alejandro. Pero eso, el tema es que Alejandro va allí a Egipto y consigue que los egipcios se pongan de su lado, además de que se vuelve faraón. Entonces esto ya es un aliciente para los egipcios para seguirle y para ir a la última batalla en la que se encuentra con Darío, para seguirle a muerte hacia esa última batalla. ¿Qué pasa? En esta última batalla es igual una inferioridad numérica bastante grande. Eran 100.000 soldados de los persas frente a 60.000 de los... o 40.000. 40.000 de los macedonios. Bueno, pues lo que pasó en esta batalla fue un poco parecido, ¿no?, a lo que pasó en la batalla de Isos. Los persas trataron de flanquear por los lados, pero Alejandro confió en su caballería y en no dejarles atacar por los lados para que ellos no utilizasen su superioridad numérica. ¿Qué pasó? Que volvió a suceder el mismo error. Volvió a abrir una brecha en el centro, donde estaba Darío. En las tropas persas. Se abrió un camino hacia Darío que, al ser tan buen estratega y tan buen luchador, Alejandro lo supo ver al momento y atacó. ¿Qué pasa? Que, como hemos comentado antes, si cae el gobernador persa, cae todo el imperio. No pueden dejar morir al rey persa. Entonces, en el momento en el que vieron que Alejandro se estaba acercando tanto, decidieron volver a huir. Pero esta huida no le salió tan bien a Darío como la anterior, ya que... No fue un fallo en la huida en realidad. No, la huida salió perfecta. Salió igual perfecta que la anterior. Lo único que en este momento ya sí que esta huida había significado una pérdida importante del imperio, del dominio del imperio por parte de Darío. Y del respeto que le tenían a Darío, que ya estaba perdiendo. Es a lo que voy, ya había perdido el control del imperio, porque aparte de haber perdido la batalla y de haber perdido muchos efectivos en batalla,
ya el imperio no tenía credibilidad, ya Darío no tenía credibilidad. Entonces, en esta huida lo que sucede es que Darío, desgraciadamente, es asesinado por uno de sus guardias de confianza, a traición por la espalda, y pues bueno, así es como finalmente Alejandro, sorprendentemente, no es una muerte que hubiese deseado un rey, no es una muerte que hubiese deseado ni siquiera Alejandro. Ni siquiera Alejandro, él lo dice sí. Al encontrarse el cadáver, porque se lo encuentra él después, dice, esta no es manera de que un rey muera. Claro, entonces, pues bueno, así es como finalmente Alejandro se hace con todo el imperio persa, y pues bueno, creo que hemos comentado una gran parte de la vida de Alejandro y muy interesante, y pues bueno, como bien sabéis que siempre hacemos una curiosidad al final del podcast, hoy nos la va a contar Miguel, que se la ha traído preparada, así que nada, te escuchamos. Bueno, como sé que estuviste hablando también hace unos cuantos vídeos sobre la mitología griega, yo tengo un dato muy importante sobre esa mitología, que es que, bueno, como tú sabes, Alejandro era, como hoy lo llamaríamos, bisexual. Sí. Le gustaban tanto los hombres como las mujeres, había estado con Hefestión y había estado con tantísimas otras mujeres que se verán en el próximo capítulo. Pues en esos tiempos no había ninguna palabra para la homosexualidad. Eran compañeros, la gente se consideraba compañeros, parejas normales, pero era indiferente que fuesen hombres o mujeres. No había ningún tipo de palabra porque era la cosa más natural del mundo. Y a mí me sorprende que 2300 años después estemos yendo hacia atrás. Que ya no es que solo exista la palabra, sino que se use como un insulto. Pero bueno. Es muy curioso, es muy curioso. Tenemos mucho que aprender todavía. Pues nada, hasta aquí el final del podcast. Ya nos veremos mañana con la última parte de la vida de este gran personaje. Esperemos que nada, que os haya gustado, y yo personalmente, a mí me ha encantado el podcast, me lo he pasado muy bien, y nada, encantado de conocerte, estar hablando Miguel, contigo, y espero que la gente haya aprendido un poquito más. A ver qué nos dicen en los comentarios. Pues nada, un saludo y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. Hasta luego.